Regresamos aquí a nuestro estudio y bueno, pues hace algunas semanas tuve la oportunidad de, por una extraña coincidencia, venían dos jóvenes que a una entrevista aquí con nosotros, después les dije, ¿saben qué? Es que no están contemplados y había simplemente una situación de que hubo una confusión. Sin embargo, yo lo que les dije en aquel momento, saben que ahorita no tengo tiempo, pero los recibo en algún otro día y pues finalmente se ha dado esta posibilidad y es Marjorie Montoya y José Luis Pineda. El proyecto se llama Transforma, colombiana y mexicano. No entiendo cómo está esto de una colombiana y un mexicano. Pues una pareja intercultural. ¿Cómo se conocen? Nos conocimos en Ecuador. En Ecuador. ¿En qué parte de Ecuador? Guayaquil. En Guayaquil, ok. En un festival internacional de artes. Él iba con su compañía de México y yo iba con una compañía de Colombia. Y ahí nos conocimos. Pues él llevaba un proyecto muy bonito que ya digamos que tenía que ver con parte de lo que habla Transforma también. Llevaba una obra de teatro que hablaba sobre temas de niñas y mujeres con cáncer y cómo a través de una historia muy bonita se lograba generar un mensaje y una sanación de esta niña. Y pues a mí me conectó la historia inmediatamente, pues, por una historia personal, porque mi mamá padecía de la enfermedad en ese momento. Y pues yo no hice otra cosa que admirarme de la dramaturgia y del poder transformador que la obra generó en todos los que estábamos en ese auditorio ese día en Ecuador. Y la catarsis y las emociones y las reflexiones con las que salimos de esa función. Y yo pues hacía teatro y hacía arte, pero estaba también buscando un propósito muy poderoso con el arte y creo que yo ahí lo encontré. Entonces inmediatamente pues comencé a seguir a la compañía, comencé a seguirlo a él, comencé a pedirle otros textos y en un momento, años después, me vine para acá y me quedé con él. Y a ver, bueno, ese es el contacto de Marjorie con José Luis. ¿Y de José Luis con Marjorie, cómo es? No, pues es maravilloso. Fíjate que para mí fue como comenzar a internacionalizarnos por esos años. Estamos hablando del 2011. Y internacional a la compañía, porque yo de alguna manera ya estaba internacionalizado en algunas actividades artísticas, pero no había podido lograr hacer el viaje con toda una compañía, que es muy difícil, ¿no? Porque necesitas muchos financiamientos, pagar muchos aviones, hoteles, todo ese rollo. Es muy complejo, pero en esa ocasión lo logramos porque había una red de estudiantes que estaban intentando hacer este encuentro en Guayaquil, que además estaban invitando a otras compañías a nivel Latinoamérica, y su intención era muy buena, como comenzar a interesado mucho en el trabajo de ella, porque cuando yo la veo en escena dije qué maravillosa actriz, y yo tengo que comenzar a trabajar como con actrices así para poder avanzar en mi arte escénico. En ese momento fue una situación nada más de carácter profesional, qué maravilloso. Sí, totalmente, porque yo lo que vi era un gran talento en términos de que yo ella andaba buscando otro tipo de actores que no son como los, digamos, tradicionalmente los que se aprenden un texto y lo estudian y depuran como toda esa estrategia para poder presentar una obra que pues más o menos se presenta igual cada vez que se presenta, ¿no? Y yo andaba ya en otras búsquedas, en una búsqueda de cómo hacer más bien que los actores fueran como más capaces de crear sus propios textos, de crear sus propias dinámicas, pero a partir de boyas, le llamaba yo boyas escénicas, que van interconectando los temas, pero dejarle a la apertura al actor de poder... Hasta cierto punto improvisar. Hasta cierto punto improvisar, pero inteligentemente, porque no es un asunto de solo suelto palabras, sino que suelto andamiaje, tanto lingüístico como corporal como espacial, y ese andamiaje me va apoyando y le va apoyando a mi equipo de trabajo a irse agarrando él para ir construyendo entre todos una obra que al fin de cuentas el público también está integrado o los actores los integran. Entonces yo ya no
desarrollo social, ¿no? Y que a nosotros en nuestro trabajo de este arte que iba hacia la comunidad, pues lo dinamizó muchísimo porque nos hizo pensarnos muchas otras teorías, otras maneras de hacer comunidad, y que de alguna manera hizo muy eficiente nuestros proyectos que ya llevábamos. ¿El perfil académico de ustedes cuál es? Bueno, sí, yo soy profesional en planeación para el desarrollo social. Ah, caray. ¿Aquí qué será? Es como sociología o trabajo social. Algo así. Eso. Más o menos. ¿Y usted? Pues mira, yo vengo de varias cosas, porque yo comencé estudiando físico-matemáticas en área de sistemas y programación analítica. Y de pronto trabajando un poco con la física cuántica, en aquellos años donde yo estaba como metido en todas esas materias, porque yo tenía que también responder hacia mis papás sobre, como todos, ¿no? Necesitamos responder a la familia sobre las intenciones que de pronto tienen con nosotros. Entonces yo respondiendo eso, pues comencé a estudiar aquello. Obviamente cuando terminé me pasé a las artes, porque esa era como mi vida. Desde muy pequeño yo tenía un tío que era pintor, que fue muy famoso, se llama Rafael Navarro Barajas. Él fue compañero de Diego Rivera, por ejemplo, ¿no? Entonces yo lo conocí y desde muy pequeño pues él nos enseñó a pintar a toda la familia. Toda la familia sabe pintar. Pero después de eso, pues tuve que hacer estos otros estudios. Saliendo de esos estudios me voy a música, comienzo a estudiar composición. De composición me llaman para comenzar a musicalizar obras de teatro y cosas así. ¿Termina composición teatro. Entonces? Sí. Y entonces después me voy a artes escénicas, y de las artes escénicas comienzo a irme a producción, gestión, y comienzo a hacer ya ahora... Pues estamos trabajando muy fuerte sobre redes internacionales, ¿no? De culturas y artes para la transformación social hacia el buen vivir, que es justamente transforma una manera como de que todos esos conocimientos que se fueron amasando en la vida, de pronto terminan dando como una posibilidad de estructura que dinamiza los contextos desde los ámbitos de la cultura, entendiendo la cultura como la manera en que experimentamos toda nuestra vida. Tendría que haberles dicho a ustedes, amigos de nuestro auditorio, bueno, que es una pareja que tiene una organización que se llama Transforma. Sí. Y ahora escucho esto de el buen vivir, y que suena tal vez muy idealista o muy hasta utópico, el saber o el vivir bien, ¿no? Claro. Pero para la gente que nos está escuchando, ¿cuáles deben de ser los elementos para buscar ese bien vivir? Bueno, mira, hay 3 principios fundamentales que para nosotros, digamos, que guían este propósito, este sentido. Uno es pensarnos la sabiduría, de nuevo, o sea, resignificarla, ponerla en este contexto. Y la sabiduría también entendiendo lo que algunas comunidades indígenas o digamos originarias han caminado en esa palabra, y lo que también comunidades muy actuales, muy contemporáneas también han intentado tejer al respecto de qué es la sabiduría. La otra es el tema de la transformación social, pensarnos como seres que todo el tiempo nos transformamos, nos movilizamos, resignificamos, conectamos cosas, vamos dejando cosas atrás que no funcionan y vamos creando nuevas. Esa palabra también es como un verbo ahí en acción. Y el buen vivir, que el buen vivir, digamos que finalmente siento que nos conecta es como con la idea de que hay muchas formas de vida habitando, digamos, la existencia, que necesitamos generar equilibrios y conexión con ellas, y que la idea es que podamos vivir en comunidad y que podamos hacerlo de una manera bonita, sintiendo felicidad y sintiendo que somos como equipo, digamos, que somos... Cuando, bueno, los he visto 2 veces, esta es la tercera, y siempre los veo con una actitud como si no tuvieran problemas. Sí, es pensarse como esa posibilidad también de pensar... Pero sí los hay. Claro, pero creo que ahorita el giro, que también obviamente no es antiguo, o sea, son cosas que también estamos aprendiendo y que este mismo proyecto nos está poniendo enfrente, es la idea de pensar cada cosa que nos pasa, por difícil que sea, como un aprendizaje y como algo que está abriendo camino a otras cosas más. Entonces, pensar en aprender de eso, pensar en experimentar esas cosas también y tomarlas en ese sentido, creo que nos ha servido mucho. ¿De qué parte de Colombia? Medellín, Colombia. Medellín. Vaya. De un pueblito muy cerquita de Medellín que se llama San Cristóbal. San Cristóbal. A mí me han hablado muchísimas cosas de Medellín, nunca he tenido la oportunidad. He estado varias veces en Bogotá, pero el día que la conocí precisamente, el acento no me podía fallar. Claro. Y
y casi le decía, ¿cómo está, mi? Pero no dije nada de eso, me quedé callado. Pero realmente la gente, bueno, particularmente Bogotá, las veces que hemos estado ahí, hemos estado 2 veces transmitiendo nuestro noticiario desde Bogotá. Y pues en su momento he tenido la oportunidad de estar en muchas ocasiones, ¿no? Y yo no sé si a esta colombiana, a Marjorie, le llamó la atención el tono de voz del mexicano. Porque o sea, llega uno allá y lo primero, ¿eres mexicano? Sí, total. ¿Y cómo lo sabe usted? Oiga, No, pues por tu tono de voz, pues, yo dice uno, caray. O claro, alguien me dijo, sí, es que usted habla muy bonito. Y yo, ¿cuál bonito? O sea, no sé. Sí, claro que sí. Pues yo no sé, yo creo que comparto con muchas personas también de Colombia que, o sea, a nosotros nos gusta mucho el acento de ustedes. Y no solo el acento, es que a tenemos mí también una el de influencia. usted, mira. Sí, y qué bueno. Pero lo que hemos ido también descubierto es que hay una hermandad muy Sí, antigua sí, y nosotros como colombianos hemos recibido muchísimo tiempo atrás toda la cultura mexicana. En todo sentido, eso. Hasta hablar de telenovelas. Sí, exacto, claro. En ese sentido también, pero, por ejemplo, mi papá era un mexicano frustrado. O sea, él siempre quiso ser mexicano. Y se recorrió México en tren cuando estaba soltero hace muchísimo tiempo y nos hablaba de México y nos cantaba canciones mexicanas. De hecho, la primera vez que José fue a Colombia, yo lo llevé donde mis abuelos que viven en una montaña muy lejana. Y por allá estaba sonando una música y yo, mira, esta es la música que nosotros escuchamos de niños cuando me dicen, es que... Son tierra calenteño. Era un son tierra calenteño. Y yo juraba, y yo, no es posible. O sea, esa es la música con la que yo crecí. Me dice, pues ese es. Y así estaba sonando en toda la montaña esa música. Entonces es muy curioso porque finalmente... José Luis debe recordar entonces qué son era. ¿Vale? ¿Qué son nombre era? del ¿Cuál son. sería? El son del relámpago. ¿En serio? El son del relámpago. Imagínate. Maravilloso, muy lindo. Bueno. De los sones de Tierra Caliente. Transforma, la gente que nos está escuchando, ¿dónde puede encontrar a Transforma? Bueno, de entrada tenemos una comunidad en Facebook, así se encuentra, con Transforma con T mayúscula y el logo es una mariposita amarilla. Okay. En esa comunidad está toda la información de lo que va a pasar en este siguiente encuentro, que es del 8 al 18 de noviembre, porque tenemos a Guatemala como país. Y es aquí en Morelia. Es aquí en Morelia, Okay. en varias Guatemala sedes. como país invitado. Exacto. ¿Por qué Guatemala? Mira, nosotros vamos invitando, se va sumando. Porque el tema era que hay 2 razones. Una, que el encuentro pudiera ir entretejiendo una red conforme se iban sumando países. Entonces el primero que sumamos fue a Medellín, pero no fue exactamente porque fuéramos pareja, sino que nos parecía importante que los problemas que ya se habían vivido en Medellín entre los 80s y 90s, que ahora estaban sucediendo acá, podríamos comenzar a entender ciertas dinámicas que hicieron desde allá en ámbitos culturales y cómo nosotros podríamos comenzar a hacer aquí una balanza, ¿no?, de pesos. Y eso fue la parte de Medellín. Después nosotros fuimos para Medellín, ellos nos recibieron en mayo, estuvimos allá 10 artistas de acá, bueno, personas de acá, porque no todos somos artistas, es la cultura entendiéndose el todo. Entonces participaron 10 personas de aquí hacia allá y ahora vienen 40 ya para acá. Entonces, de Medellín solamente. Y ahora estamos sumando a Guatemala, que se suma porque nos tocó vivir el terremoto. Ahora que estuvimos en la Ciudad de México, nosotros íbamos para unas funciones en Europa, entraron unos huracanes por ahí del 15, 14, lo cual no nos permitió subirnos a los primeros aviones que teníamos listos, y entonces en los segundos aviones, ya cuando teníamos la segunda manera de irnos, pues sucede el terremoto. No, para nosotros fue pues muy complejo porque pues se perdieron esos vuelos, no pudimos subirnos, pero nos sumamos a todo el movimiento de centros de acopio y apoyar todo el suceso, ¿no? Y desde ahí nosotros comenzamos a entender también muchas dinámicas comunitarias, pero ya de un poder maravilloso, porque pues tú veías a toda esa gente. Yo recuerdo pues que yo no podía parar de llorar, de verdad, de tan bonito que se sentía ver a esas personas entregando ayuda, caminando con palas, con lo que podían, llegando con carros llenos de cosas y entregándolos a otros así, sin preguntar más nada. Y eso era como de una inspiración tan hermosa que pues nosotros nos quedamos maravillados y de alguna manera entendimos que a lo mejor no era
allá donde teníamos que estar, ¿no? Sino ayudar a Calle a entender otras cosas que nos permitían ir tejiendo ya otros motivos, otros propósitos que tenemos, pues que es que dinamizar esta sociedad, ¿no? Entonces, 16 a 18 de noviembre. 8 al 18 de noviembre. 8 al 18 de noviembre. 8 al 18 de Esperamos que noviembre. participen. Son 10 ¿no? días. Ya está, ya hay vamos a radiodifusoras en Medellín que igual para No. que hagamos intercambio Ya, por contigo supuesto. y también allá Ya ellos está. vengan y todos. Ya está, vamos a hacerlo y con mucho gusto. Entonces, Transforma en Facebook, usted se puede contactar con Marjorie y con José Luis y va a quedar usted encantado, sinceramente, como yo cuando el primer día que tuve la oportunidad de conocerles. Y pues les agradezco muchísimo A ti, Muchas gracias su por el paciencia y qué bueno que nos encontramos, aunque haya Sí, sido sí. así, con esas situaciones extrañas de confusiones. Sí, muchas gracias por el espacio y Por la pues, generosidad. Y vamos a estar, por supuesto, en contacto. claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues Un buenas gusto. noches y Muy bien. que la pasen bien. IM Noticias.